La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí viviendo esta experiencia sobrenatural. Una experiencia preciosa, una experiencia que Dios nos ha dado de vivir la vida que viene de Él, la vida que descendió del cielo. Así que hoy es un día para usted y para mí muy especial, porque podemos sumar, podemos incrementar esa riqueza que es la vida de Dios, la vida Zoe, la vida que Dios nos dio. Así que hermana, hermano que estás en sintonía, te invito a que disfrutes este tiempo y que puedas considerar lo que realmente proviene de la palabra de Dios. Y quiero hablar de uno de los temas, yo creo que son temas extremadamente importantísimos dentro de lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no se conoce y no se revela este tema que voy a desarrollar, que voy a hablar, que es extenso, ¿no? Y cada quien puede sumarle información a este tema, claro que sí. Pero quiero poner la inquietud en tu vida del valor que tiene el sometimiento a la autoridad. El sometimiento a la autoridad viene de Dios mismo. Él vino a nuestras vidas para que nosotros tuviésemos una nueva vida. O sea, si lo ves así, Él estableció su autoridad para que ahora nosotros viviésemos en su reino. ¿Sí? Él dijo, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es que ahora yo cambio mi manera de pensar para estar bajo una autoridad en la cual yo no pertenecía a esa autoridad. Yo no estaba bajo esa autoridad. Todos nacimos bajo la maldición del pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Así que yo te estoy invitando a que tengas en cuenta en tu corazón la autoridad. Por ejemplo, una persona que no tiene a Cristo como el Señor de su vida, posiblemente tenga a Cristo, ¿sí?, en su manera de creer, pero no en su corazón. O sea, no tiene vida nueva. Aunque vaya a una iglesia, aunque lea la Biblia o sepa la Biblia, si Cristo no es el Señor de su vida, no tiene vida nueva. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, el que no nace de agua y de espíritu, y nacer es un surgimiento. Ok, antes nosotros, que no estábamos dentro del reino de Dios, estábamos bajo el reino de las tinieblas. O sea, teníamos una autoridad impuesta. Aleluya. Sí o sí, tú estabas bajo, y yo estábamos bajo la autoridad del diablo. Involuntariamente estábamos, porque estábamos bajo la maldición. Y es una manera que tienes que verlo tan sencillo y práctico, que la autoridad del diablo no venía y te decía, pues vengo a ver si tú quieres. No. Es el padre del odio, el padre de la mentira, de la destrucción, muerte, mentira y destrucción. ¿Y qué éramos nosotros? Hijos de las tinieblas. Tenemos un versículo, a ver si mi hermana me ayuda ahí. Tenemos
tenemos ahí un versículo bíblico que nos enseña a nosotros a tener mayor información de la palabra de Dios. ¿Por qué? Mira, toda persona que es nace con la maldición del pecado. Y esas personas, la Biblia nos llama ahorita que todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón como su Señor, viven bajo la potestad del maligno, vive sobre el diablo es el señor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la naturaleza de Dios en su vida espiritual. Hemos aprendido mucho sobre la salvación, el rescate, etcétera, que Jesús vino y hizo en Efesios 2:1, gracias. Y dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se escucha muy fancy, muy bonito ahí como dice, ¿no? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos y delitos y pecados y no sabíamos. ¿Por qué no sabíamos? Porque no había entendimiento del espiritual de Dios. Entienda eso. Toda persona que está muerta espiritual ahorita, que no tiene a Cristo, no sabe que está muerto en delitos y pecados. Quiere decir, está fuera del sistema del reino de Dios. Así de sencillo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad de darnos cuenta que la palabra de Dios no la escribí yo, ni se sienta mal conmigo, ni tampoco me estoy justificando. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y si usted tiene oídos para oír, oiga, porque esta es la verdad y nada va a cambiar. Ahora, ¿por qué no va a cambiar? Porque Jesucristo estableció un reino, ¿sí? Así que yo te estoy invitando a que veas ese reino. Puedes anotar Efesios 2:1, escudriñalo en tu casa, investígalo en tu casa. Y Él os dio vida a vosotros. Quiere decir que no teníamos vida espiritual, porque sigo con el mismo cuerpo. Yo uso mucho la mención de las personas que se convierten, que Cristo los rescata y que son chinitos. Son salvos y siguen chinitos. ¿Por qué? Porque físicamente seguimos con el mismo cuerpo, el mismo cerebro, pero en el espíritu no. Ahí marca totalmente la diferencia. Por eso yo, todos mis programas y enseñanzas que Dios me permite, hablo de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso no lo entienden millones de cristianos. Quieren y están viviendo la vida cristiana en la capacidad intelectual. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque están viviendo con argumentos inventados por hombres, influenciados por espíritus, que hacen religiones. ¿Cuántas religiones no tenemos? Muchísimas. Si simplemente grupos cristianos, ¿cuántos grupos cristianos hay? Muchísimos. Ahora hay una sola verdad. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo. Jesucristo lo estableció como el único y Señor y Salvador. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay intermediario. El único es Jesús. Y eso quiero poner como plataforma ahorita. ¿Por qué? Porque no vas a poder entender la autoridad de Dios. Cuando nosotros estábamos bajo la potestad del diablo, involuntariamente nos controlaba. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras, las drogas, todo lo perverso, ¿no? Del reino infernal, sí es cierto. Pero todos estábamos
bajo esa potestad, ¿sí? No medíamos el peligro. Mucha gente se convirtió en narcotraficante no porque era una persona que no usaba la cabeza, era empresario y de repente se convirtió en narcotraficante. Dices tú, ¿es por el amor al dinero? No. Se prestó para ser un instrumento del diablo para que a través de la droga matara gente. Y la gente dice, no, pues es que el amor al dinero los hace hacer eso. Pues Dios les pone, al hombre de pecado que está bajo el dominio del pecado, le pone algo de interés para que siga ese camino de perdición. Ahora, vamos a estar ahora en el plano de lo que es la palabra de Dios. Y la Escritura nos habla claramente. Aleluya. Nos habla en la palabra de Dios sobre, en 1 de Pedro 1:23, dice la Biblia, siendo renacidos no de simiente incorruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahí está escrito, todo el que genuinamente tiene vida nueva, el hombre espiritual, el que está dentro de nosotros, es un hombre nuevo. Porque el tema de hoy es la autoridad, estoy hablando de la autoridad de Dios. Entonces, ¿por qué muchas personas no respetan la autoridad? Cristianos no respetan la autoridad. ¿Por qué? Porque no viven la autoridad dentro del reino de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. ¿Sabes? Investiga ahí en Google qué quiere decir incorruptible. Todo el que es nacido de Dios tiene una naturaleza incorruptible en su espíritu. Ahí en el espíritu, eso me dice a mí que es perfecto el espíritu. Pero cuando las personas que son ministros, que no operan en el espíritu, saben del espíritu, pero no operan en el espíritu, esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque enseñan que son indignos, son pecadores, son todo lo reprobado. Aquí dice que nacimos de Dios, de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Fíjate qué provocó ese surgimiento, que es viva y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. Recuerda, el tema que estoy desarrollando es la autoridad. Y esa autoridad no va a cambiar jamás. Pero esa autoridad no la puede desarrollar una persona que no sabe qué es espíritu. Número uno, tiene que saber qué es espíritu. Y que esa autoridad la voy a ejecutar por el espíritu en mi espíritu. Y eso hace y marca la diferencia de la religión cristiana al reino de Dios. Porque ahora estoy viviendo bajo un régimen de un reino donde el rey se llama Jesús de Nazaret y él es la máxima autoridad. Y como mi autoridad en mi espíritu, no está mi cabeza diciendo, ¿y por qué? Porque sé que vivo dentro de un reino y que no hay democracia en un reino. El rey es el Señor Jesús. Y dice que su palabra no va a cambiar. Vive y permanece para siempre. Permanece, no va a cambiar. Siempre va a estar su palabra. No importa lo que tú hayas conocido, visto, enterado. Retoma la senda antigua. Toma este mensaje, porque una vez que tú vives bajo autoridad de Dios, ¿sí? Todas las cosas que toques va a prosperar. ¿Por qué? Porque tú ya no
estás bajo un sistema del error. Ahora estás bajo un sistema perfecto, que es Dios. El reino de Dios es real aquí en la tierra. Ahora, dice la Biblia que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. Y esta es la victoria, dice la Escritura, que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y oímos a un ministro que nos acompañó que dijo que la fe es acción. La fe es acción. Si tú hablas de fe y no hay acción, no hay fe. Entonces, para creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, ahora que yo sé que soy espíritu, que tengo un alma. ¿Por qué tengo un alma? Porque ahí está voluntad, inteligencia, deseo y emociones. Ahí está la mente carnal, aquí. Todo lo natural, yo uso mi mentalidad para saber qué es la izquierda, qué es la derecha, por ejemplo, nada más. Porque uso la mente carnal. Pero el alma mía se renueva con la palabra de Dios. El alma mía. ¿Por qué? Porque yo decidí someterme a Dios. Lo acepté como Señor y Él es mi Señor, pero yo decido. ¿Por qué crees que Cristo gritaba arrepiéntanse? Si Él hubiera venido como dictador, no nos hubiera preguntado que si nos queríamos arrepentir. Nos hubiéramos arrepentido porque nos hubiéramos arrepentido. Pero Él no llegó así. Él es amor. Él llegó y dijo, yo los invito a que vivan dentro de mi reino. ¿No quieren? No hay problema. Como tantos millones de cristianos que van a las iglesias ahorita y están esperando morirse para irse al reino. Y Jesús está esperando que ahorita tú y yo vivamos el reino aquí en la tierra. Así de sencillo. Por eso te estoy invitando, querida hermana y querido hermano, que estás en diferentes plataformas. Muy bienvenidos, le doy a todas las personas que están en sintonía. Allá mi hermano Álvaro Cordobés, una vez más, bienvenido. Mi hermano Virgilio. Invierte fácil, ándele, invierte fácil, invierte su corazón en el reino de Dios y vas a ver lo que va a producir esa inversión. Tú invierte tu corazón en el reino de Dios y vas a darte cuenta que entraste a la plenitud donde no hay límite. En el reino hay abundancia. Bienvenida, hermana Ledi. Porfirio Santos, 857, bienvenido. Lidia Flores, Virgilio, una vez más. Tenemos a Adelaida. Adelaida, mi hermana, creo que es mi hermana de allá de Magdalena de Cristo, Sonora. Un saludo muy especial a mis hermanos, a los que no saben. Es Magdalena la ciudad se llama Magdalena de Quino, Sonora, México. Es en el estado de Sonora, pegado a los Estados Unidos, literalmente. Yo ahí nací y yo le digo Magdalena de Cristo, por fe. A Karina Rodríguez, un saludo. Roberto Osorio, invierte fácil, ándale. Hay bastantes personas en diferentes plataformas, en TikTok, wow, y en otras plataformas que por razones especiales ahí están. Ahorita vamos a saludar y qué países nos están siguiendo esta mañana. Bueno, en Arizona es mañana, en Colombia ya es tarde, en otras partes ya es noche. Edna Cruz, bienvenida Edna. Hay tantas personas, mi hermana Ana Soto, Dios le bendice. Claro que sí, a todos mis hermanos que están en sintonía en diferentes lugares. Me da mucho gusto que haya personas que estén interesadas en ejercer el reino de Dios. Pero yo sé que
viví muchos años, porque más de 2 son muchos, practicando religión cristiana. Y cuando me di cuenta que eso es muy feo, bien confundido siempre, ¿no? La verdad. Cuando vino ya la revelación de la palabra de Dios a mi corazón, y sé que surgió la nueva criatura, nací de nuevo. Dice la Biblia que cuando uno nace de nuevo, las cosas viejas pasaron. Entonces, automáticamente, cuando uno cree con el corazón, acepta que ya no existe nada del pasado. Cuando uno cree con el corazón. Cuando tú crees con la cabeza, todavía te estás acordando cuando te peleaste con tu suegra y cuando le gritaste a tu señora, cuando golpeaste al vecino, cuando le robaste el dinero a sutano. O sea, te trae la condenación a todo lo que da. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantas personas enfermas ahorita? Porque están viviendo un pasado, no un presente. Y en Cristo Jesús no existe. De modo que si alguno está en Cristo, esa es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Bienvenidos mis hermanos de Argentina, Colombia, México, Estados Unidos. Estamos en diferentes lugares, gracias a Dios, ya con estos años. Esta década de radiofusora, 10 años, más de 10 años en esta radio. Y estamos tratando de llevar una misión que Dios me habló desde el 2010, me dijo: no tiene culpa el mundo, no tiene culpa el diablo, lo tiene mi iglesia, me dice, porque andan en la carne, no viven en el espíritu. Y lo tengo anotado con fecha y hace muchos años, y aquí lo tengo, miren. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trató eso conmigo, me dio la hora y el día y todo, y me dijo, léelo a diario. Por eso lo tengo aquí enfrente de mí. ¿Por qué? Porque sé que el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo es para vivirse en el Espíritu. Usando a la esclava, el alma, ahora es una esclava, trabaja para el Espíritu. Mi espíritu es el renacido de nuevo de la simiente incorruptible. Automáticamente, esa regeneración fue por obra del Espíritu Santo. O sea, vino el Espíritu Santo a mi vida y ahora Él es mi ayudador. Jesús dijo, me voy a ir yo, pero Él los va a guiar. Él te va a convencer de pecado, Eduardo. Y Él te va a guiar, te va a instruir. Quiere decir, le va a dar vida a la palabra de Dios, se va a revelar la palabra de Dios en tu espíritu y camina en esa palabra. Dije que el tema de ahora era la autoridad y voy a hablar de la autoridad. ¿Por qué? Porque si una persona no anda en el espíritu, no sabe vivir en el espíritu, no cree que es espíritu, que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Ahora nosotros tenemos al cuerpo como servidor. Es un servidor. Y ese servidor trabaja sirviendo a lo que el Espíritu Santo nos revela a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros, por no saber que en mis tiempos cuando yo no sabía que era espíritu, era salvo según era cristiano, pero no sabía que era espíritu, no sabía cómo se comunicaba mi espíritu con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo conmigo, no sabía que renovar el alma es simplemente sustituir las mentiras por la verdad de la palabra de Dios. Porque ¿quién nos formateó antes de que fuéramos salvos? El sistema del mundo de pecado. Toda la información que traemos es la información del sistema de pecado que vivíamos. Cuando vivíamos bajo la potestad del diablo estábamos muertos, como leíamos en Efesios ahorita. ¿O dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? La voluntad de muerte, la inteligencia de muerte, los deseos de muerte, de miedo, de fracaso, de dolor y de sufrimiento. Ahora no. Ahora como nueva criatura. Yo tengo que aprender a vivir en el Espíritu. No es
No es fanatismo, es una libertad plena. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 15. Pues si habéis recibido el Espíritu, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Aleluya. Para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba Padre. Fíjate qué tremendo lo que dice aquí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué es lo contrario a esclavitud? Libertad, no libertinaje. Es libertad en Cristo. ¿Sí? Yo soy libre ahora. Y usted, si tiene a Cristo en su corazón y sabe que usted es una nueva criatura en el Espíritu, usted es libre. Para pensar, usted es libre. Porque a mí me vendieron la idea que aquí en mi cabeza había una guerra y una batalla. Como que si la cabeza mía fuera propiedad del diablo. Donde la misma Biblia me dice que todo mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora le abrieron una pequeña oficina al diablo para que te confunden en la cabeza. No, esas son herejías. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo crees. Si tú no tienes cuidado cómo estás creyendo en el corazón y te crees una mentirita, ¿sí? Esa pequeña mentirita es como la espaura, creo que así se llama, lo que lauda la masa, ¿no? Una pequeña mentirita en tu corazón te va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque tú eres exclusivo para Dios. Dice la Escritura en Romanos 8:15, en la versión PDT: el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, dice, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar, querido papá. Aleluya. Te estoy dando la ubicación, ¿por qué? Porque una vez que tú entiendas que se te tiene que revelar aquí en tu corazón que tú recibiste al Espíritu Santo como la autoridad suprema, aquí Él es el ejecutor de la formación de tu vida espiritual. Cada uno de nosotros fuimos formados. Ahorita estoy viendo a ministros que quieren formar ministros. Y eso no es así. El que forma un ministro y lo llama es Dios. Dios es el que hace el llamado a las personas. Y me puedes decir, ¿cómo sabe una persona que tiene el llamado? Solo fluye. ¿Por qué? Porque he visto a personas que nacen de nuevo y no tienen que andarle rifando una televisión para que vaya a la iglesia. Esa persona sabe que nació de nuevo y hay vida nueva. Hay un propósito divino maravilloso. Se fue aquello que era falso. Mira lo que dice en la versión TLA. Estoy leyendo Romanos 8:15. Porque el Espíritu de Dios les ha dado, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni los hace tener miedo. Aleluya. Plena libertad. Vean los mensajes en las organizaciones, verás, son subliminales para crear un dolor y un sufrimiento. Y cuando dice el ministro ungido, venga acá que quiera descansar, la unción está aquí, hermanos. No es así. No es así. ¿Hay sufrimiento? Sí hay.
Pero en toda aquella persona que no quiere obedecer la autoridad de Dios, ¿por qué? Porque se apropia de que tiene con él el Espíritu Santo. Una vez que tú sepas que tienes al Espíritu Santo, es tu ayudador. Jesús dijo, si les conviene que yo me vaya, porque el Consolador vendrá a vosotros y los va a guiar a toda verdad. Por eso es bien importante. Un saludo muy especial para Israel Menchaca. Me suena ese apellido. Aleluya. Quiero saludar también a mi hermano Eddie Vélez. No sé si él está en Argentina o en México. La levadura es la que lauda, dice la hermana. Exacto, gracias, hermana. Fíjate, es que está muy chiquita la letrita, apenas la alcancé a ver. Pero sigamos en esto. La Escritura nos dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado. Fíjate qué maravilloso Dios. Él nos dio ese Espíritu. Nos dio su Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Estamos formados por Dios para vivir una vida muy poderosa aquí en la tierra. Muy poderosa aquí en la tierra. Hasta en la pantalla, ¿sí? Quiero saludar a María Ruiz, a mi hermana Luz María López hasta California, María Hernández, mira, María Hernández, al pastor Hernández, la esposa, pastora, bendiciones, un fuerte abrazo hasta allá, hasta el estado de, el estado de Iowa. Aleluya. Bueno, continuamos. El tema de hoy quise enfatizar la autoridad. La autoridad de Dios es tan preciosa. Porque haz de cuenta que la autoridad te lleva por el camino correcto. Hay unos autos nuevos ahora que traen sensores a ambos lados y tú vas por la carretera y sueltas el manubrio, sueltas el manubrio y esos sensores que trae el carro están conectados con la pintura que pusieron en esa carretera, que no permites que te salgas de la carretera. Por si te duermes, el carro no se sale. Y yo veo la autoridad de esta manera. Si tú te mantienes en la autoridad, vas por el camino correcto. Ahora, porque el Espíritu que Dios les ha dado no les esclaviza, ni les hace tener miedo. Porque por el contrario, dice, el Espíritu Santo nos convierte en hijos de Dios. Aleluya. Y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu Santo nos permite a nosotros decirle papá. Empieza tus oraciones en la mañana diciéndole buenos días, papá. ¿Dices tú qué? Sí. Porque todo el que es nacido de nuevo, que es espíritu, vive en el espíritu, no vive en la carne. Mira lo que dice la versión TLA. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios les ha dado, que el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni los hace tener miedo. No es la función de Él, pruebas y luchas y desiertos. No. Él los va a guiar a toda verdad.
Pero el problema fundamental de muchas organizaciones es que el evangelio no es para la capacidad intelectual cerebral, es para el hombre interior. Este es el que va creciendo, el que se va formando, el que está viviendo en autoridad. Ahorita vas a ver por qué. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Santo. Yo no escribí. Ahí dice, todos los que viven, dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con todos aquellos que son guiados por la organización a la que se congregan? ¿Son hijos de quién? ¿Por qué? Porque ellos no operan en la autoridad de Dios. ¿Por qué? Todo lo hacen con sus fuerzas, todo lo hacen con estrategias carnales. No, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida en el reino de Dios, espiritualmente hablando. Cuando una persona vive en autoridad, fíjate bien, ¿quién es el padre de la rebeldía? ¿Y quién es el padre supremo de nosotros? Jesús. Es el Dios de nosotros. Por eso te estoy invitando a que veas y leas la palabra de Dios en Romanos 8:14. En la versión TLA 8:14 dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tú no puedes estar diciendo yo obedezco al Espíritu Santo, pero haces lo que te da la gana. Quiere decir que ignoras a la persona del Espíritu Santo. Ahora, entrando al tema de la autoridad. Primera de Pedro 2:13. Si usted tiene Biblia, qué bueno. O si no la tiene en la mano, anótele. Porque de esa manera vamos a aprender a vivir conforme Dios nos enseñaron un evangelio difícil de vivir. Y por eso hay un testimonio muy feo de muchas personas que dicen que son cristianas. Pasan muy aleluyas el domingo y entre semana, oh my God. Les voy a platicar algo que acabo de vivir hace poco. Yo voy camino a un parque y me encontré una hermana que estaba oyendo una predicación en su teléfono y le digo: usted es hermana. Y me dice: sí, es hermana, pero caminando con unos achaques. La hermana le digo: hermana, ¿usted cree en la palabra de Dios? Me dice: sí, yo sí creo en la palabra de Dios. ¿Usted cree que Jesús pagó por nuestras enfermedades? Fíjese la respuesta que me dio. De algo tenemos que morir, me dijo. Aleluya, le dije. No. Váyase de este mundo cuando usted termine su función. Pues no me va a creer que se disgustó esta persona, porque le dije: esto es si usted cree con el corazón. Esta persona se enfureció literalmente, porque no quieren aceptar la palabra tal y como lo es. Por eso mucha gente no prospera. Por eso mucha gente no vive sana, por eso mucha gente no vive feliz, por eso mucha gente siempre está con la incógnita del miedo, porque no vive en el Espíritu. Tienes que andar en el Espíritu. Dice la Biblia: andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos del mundo de pecado. El mundo de pecado nos ofrece todo, todos los días, a todo. Cualquier programa de televisión, cualquier anuncio, todo está hecho y fraguado por una estructura demoníaca en todo, la economía, la salud, todo lo que mueve el mundo, la música, los alimentos. ¿Tú crees que Dios no sabía que ahora nos iban a vender comida chatarra en este tiempo? Pollo falso, gallina falsa, carne falsa, huevos falsos, todo es falso. Pero
¿Qué nos dio Él? La oración. Cada vez que te sientas enfrente de un plato de comida, Señor, gracias en tu nombre. Sé que este alimento en el nombre de Jesús es bendecido. ¿Por qué? Porque el poder de Dios opera, es una palabra que está viva, como lo leía anteriormente. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Fíjate bien, hablando de autoridad, Dios nos dio autoridad y Él dijo en mi nombre. Quiere decir en la autoridad de Él. Nosotros nos delegó una autoridad Dios para destruir las obras de las tinieblas, para destruir aquellas cosas que están mal. De raíz hay que sacarlas. ¿Por qué? Porque nunca va a cambiar la palabra de Dios y afortunadamente todos tenemos acceso a tener al Espíritu Santo y dejar que Él nos enseñe, que nos instruya. Por eso yo los invito a orar a las 6:30 de la mañana. Estoy aquí en esta misma radiodifusora, estoy y en las mismas redes sociales orando para que aprendas a vivir. Aprendas a desarrollar la fe. Sí, mira lo que dice en 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, sometaos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Santo. Por causa de Jesús el Señor, sometaos a toda institución humana, ya sea el rey, o sea, ahora está hablando del rey terrenal o de los gobernantes terrenales, como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigar a los malhechores. Y los gobernadores como por él enviados para castigar a los malhechores. Dice, sometaos a los gobernantes como por el enviado para castigar a los malhechores. ¿Quién es un malhechor? ¿O qué es un malhechor? En la Biblia. La Biblia dice, se refiere de forma genérica a cualquier persona que comete actos inmorales, criminales. Sin embargo, son dos crímenes fundamentales. ¿Sí? Los malhechores son hijos de las tinieblas, que para eso están los gobernantes, porque se supone que el que anda en el espíritu no es un malhechor. Pero hay hombres que fueron salvos, experimentaron una vida espiritual, y sin embargo ahora les aplica otro gobierno, porque ahora hacen actos de malhechor. Por eso tenemos cristianos ahorita en la prisión por lo que usted quiera, y viviendo en un estado, otros andan huyendo y son cristianos, se dicen cristianos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una autoridad que Dios delegó a gente aquí en el mundo, ¿sí?, para que ellos castiguen a los malhechores. No es para los santos, para los que vivimos bajo los preceptos de Dios.
Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y alabanza a los que hacen el bien. Hay personas que se dedican a hacer el bien. Todo el día y toda la noche no tienen otra mentalidad más que hacer el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Santo Dios. Qué manera tan especial, ¿no? El Espíritu Santo, por lo menos en esta versión, así se puso. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Insensatos le llama a los hombres que son dirigidos, movidos por esa influencia espiritual. Por eso es de vital importancia vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, como estilo de vida. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, recuérdalo. ¿Quieres vivir aquí en la tierra ejerciendo un reino? Está a tu alcance. Pero tienes que dejar costumbres, tradiciones, hábitos y someterte a Dios, a la palabra de Dios. Tomar lo bueno y dejar lo malo inmediatamente, no enfocarte. Dios me enseñó a mí eso, que muchas personas van a organizaciones porque ellos, en su mundo de ellos están bien y todos están mal. Y él nomás agarra la pluma y comienza a anotar todos los defectos que él ve. O sea, va y se sienta a ver los defectos. Y yo veo a esas personas que cada día se envenenan más y más y más porque se están alimentando de lo que el diablo hace, porque el diablo ya lo trae en control. Y yo he visto a personas apostatar de la fe verdadera. Hombres que creían en la palabra de Dios de una manera impresionante. Yo inclusive oigo enseñanzas de hombres que creían de una manera impresionante y que ahorita ya no creen. ¿Por qué? Porque nunca valoraron la autoridad de Dios. Nunca desarrollaron la autoridad de Dios en sus vidas espirituales. La vida espiritual, una vez que tú tienes madurez y que vives bajo la autoridad de Dios, tú no tienes problema. ¿Verdad? Fíjate, una persona rebelde para conducir un auto hace semialtos, no hace alto. Corre encima del speed limit, de la velocidad. Y esa persona sabe que no trae una luz atrás y sigue funcionando. Sabe que tiene que exhibir la placa en un buen lugar y no, allá la trae escondida hasta que... ¿Qué sucede? Está violando principios de la autoridad de tránsito. Nosotros, como hijos de Dios, fuimos llamados a vivir apartados para Dios, exclusivamente para Dios. No fanatismo, no. Dios está levantando hombres andando en el Espíritu para que sean hombres de negocios millonarios, para que sean inversionistas en el reino de Dios, donde el mismo Espíritu Santo los va a guiar. ¿Dónde invertir? ¿Cómo invertir? Ya, Dios no quiere limosnas, porque de Él es todo el oro y de la plata. Veamos, el rey David decía, ¿quién soy yo, Señor? Pero veamos, el rey David, ¿tenía o no tenía? Vivía en abundancia. Y decía, ¿quién soy yo para darte de lo que tú me das? O sea, un rey reconocía que todo lo que él tenía vino por Dios. Pero era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que tenía un temor a Dios. Hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros para vivir una relación de instrucción, capacitación de parte de la persona del Espíritu Santo. Y afortunadamente tenemos este librito negro que se llama Biblia, que si no concuerda lo que el Espíritu Santo te está poniendo en tu espíritu, no es Dios hablando. Me dijo una persona, ¿cómo sabe si usted no está hablando
cuando estoy orando en lenguas, me dice, ¿cómo sabes si no estás hablando las lenguas del diablo? Le dije, bueno, yo recibí a Cristo, yo no recibí al diablo. Y me dijo, tiene sentido. Si aquí no se trata de sentido, le digo. Aquí se trata de creer con el corazón. La cabeza no manda, es Dios que es espíritu manda. Él, el Dios espíritu manda en tu espíritu. Y tienes que caminar en esa verdad y permanecer en esa verdad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aleluya. ¿Quién es un insensato? El que tiene falta de conocimiento. Es la ignorancia. No solo define como la falta de conocimiento, dice, sino principalmente como una condición espiritual. Número 1, se divide en dos vertientes. La involuntaria. Fíjate qué tremendo. La falta de revelación en su espíritu. La involuntaria. Y tenemos ahora la voluntaria. O pecaminosa, cuando la persona rechaza conscientemente la revelación y vive ignorando a Dios. Por eso, no te condenes. Si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, donde aprender a caminar en el Espíritu y por el Espíritu Santo, ora a Dios. El Espíritu Santo te va a guiar. Pero mientras tú estás orando a Dios, puedes conectarte con nosotros. Ahí te vamos a poner la información para que no te pierdas ningún servicio de nosotros. Queremos que poco a poco se despierte, y si en tu comunidad existe una iglesia de palabra y de espíritu, no de prédicas y prédicas, no. El Señor nunca dijo vayan y prediquen, dijo vayan y hagan discípulos y bautícenlos. El discípulo es aquella persona que se deja enseñar por el Espíritu Santo, pero necesitas estar unido o asociado con personas que están enfocados. ¿Por qué? Porque a partir de entonces tú vas a poder ser un discípulo de Jesús, no siguiendo a un hombre, sino a Cristo. Ahora, si usted sigue a Cristo y vive bajo la autoridad de Cristo, tú vas a honrar y vas a respetar la autoridad delegada. Cuando Dios constituye a los 5 dones ministeriales, pastores, evangelistas, profetas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero a través de cada uno de ellos es Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a capacitar, nos va a enseñar. Por eso te estoy leyendo la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro 2:13. Yo lo escribí hasta el 20. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como hijos obedientes a Dios. Aleluya. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. O sea, la sabiduría que viene de Dios te da habilidad para vivir en una paciencia
que si estás tú con un hijo del diablo como jefe en tu trabajo, va a llegar el momento que ese hombre va a decir, ¿qué tiene este hombre? Pues hemos visto muchos testimonios que por el testimonio genuino de un hombre verdadero se han convertido en personas, porque dicen, ciertamente esta persona vive dentro del reino de Dios. No pierdas tiempo con aquellos que discuten. Por eso quise hablar este programa de la autoridad de Dios. Aprende a respetar la autoridad de Dios, aceptando a la persona del Espíritu Santo como el Señor aquí adentro de ti. Es la tercera persona de la Trinidad. No es una emoción, no es una energía, es una persona. Dialoga con Él, platica con Él. Me dijo una persona, ¿y cómo sé que Él me contestó? Le digo, ¿te ha sucedido que has hablado con Él y de repente viene un versículo bíblico a tu cabeza? Sí, pues así habla Él. Ok, sí, y si no oyes nada, abre la Biblia y léela tú. ¿Por qué? Porque si estás pasando por un momento de tristeza, por ejemplo, ve y agarra los versículos bíblicos, que todo lo puedes en Cristo, que Él es tu fortaleza. Estás oyéndola al Espíritu Santo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Y de esa manera vas a desarrollar un potencial maravilloso. Yo, como ministro del Evangelio del Reino de mi Señor Jesucristo, sé que Dios está despertando a multitudes en el mundo a dejar la religión cristiana y establecerse en su reino. Créanlo, porque a pesar de que personas saben toda la Biblia, no van a querer vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué? Por su propia concupiscencia no van a querer aceptar la autoridad de Dios. Hay muchos que están ahorita de supuestos pastores, que saben ellos que no son pastores. Hay muchos. Aquel que sea humilde y se siente y diga, yo me voy a sentar bajo. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. A mí me tocó conocer un pastor. Bueno, no fui amigo de él, pero supe de él y lo vi cuando este hombre cometió un error en su vida de pecado y dejó los caminos del Señor y anduvo unos años viviendo pues sin Dios. Tenía a Cristo en su corazón, pero no activo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se constricta. Hasta que no te reconcilias con Él, el Espíritu Santo empieza a activarse. Y esta persona llegó el día donde dijo, no puedo vivir sin mi comunión con Dios. Y fue con un gran hombre de Dios, un gran hombre que le dijo, ¿quieres restaurar tu vida? Sí, le dice, ok. Ahí es tu silla, ahí está tu Biblia y un cuaderno, no te pierdas ningún servicio. Y comienza a despojarte de todo lo que tú ya sabes, que tú enseñaste por muchos años. Solamente ahora aplícalo para tu vida. Y yo quiero estar hablando contigo cada semana. Vamos a tener una charla tú y yo. Pasaron 3 años y el hombre estuvo sentado esperando ahí tras y hasta que el hombre se le veía que ya estaba totalmente libre, restaurado completamente, sano completamente, espiritual, mental, emocional y físicamente y financieramente. Ya estaba perfectamente bien ese hombre. Me tocó el día cuando el pastor que cuidó de su restauración de él, lo subió a la plataforma. No nomás oró por él, sino que también ya le tenía una iglesia donde ir a pastorear. Y yo me quedé anonadado al ver cuando uno respeta la autoridad de Dios. Ese hombre se pudo haber ido al año,
pero no se fue hasta que el hombre que cuidó de él, de su vida, de su alma, porque dice la palabra que los pastores vamos a dar cuenta por las almas de las ovejas, y en ese momento él era una oveja, aunque tenía el manto, el llamado de pastor, él fue humilde, y ahí se mantuvo hasta que fue enviado. Fue algo tan emotivo en lo personal. Yo lloré muchísimo porque pude ver esa grandeza del poder de Dios. Y quiero pedirte que me acompañes todos los mañanas a orar, porque este es un proyecto de Dios a través de su reino. No soy yo, no es la Iglesia Ejército de Amor, no es Radio Vital, es Dios. Y tú, si eres miembro del reino de Dios, vamos, haz tuya esta emisora y juntos trabajemos para ir y alcanzar a aquellas personas que aman a Dios, pero que no lo conocen, porque viven un evangelio mental, no espiritual. Tu amigo y servidor, no me despido de ustedes, sino que les digo, los amo y profetizo que eres parte de esa generación, y vamos a considerar las peticiones de Adelisa y esas oraciones que nos pidieron con mucho gusto. Pero te invito mañana a las 6:30 de la mañana en esta misma emisora para que tú tengas esa realidad. Escucha esto que es de gran bendición. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.